Nuestro Señor Jesucristo nos alertó: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que arrepentirnos si no queremos perecer, es decir, si no queremos ser echados fuera de la gloria eterna de Dios, si queremos ser recibidos por Dios. Ahora, ¿qué es arrepentirnos? Arrepentirnos no es nada más decir, me arrepiento y ya. No es, ya no lo vuelvo a hacer, perdón, y ya. No. El pasaje que estamos estudiando este año nos enseña qué es el verdadero arrepentimiento. Y el versículo que nos toca memorizar este mes es clave para este tema. Si tienen sus Biblias, el Salmo 51, o tal vez si tienen su celular o su iPad donde vea la escritura, Salmo 51. Hay algunos jóvenes, ¿verdad? Y algunos hermanos también que ya ven sus Biblias en sus iPads y sus celulares. La semana del bautismo vine aquí a Hermosillo y regresé a escuchar un sermón en otra iglesia. Y el predicador, el pastor, tenía su iPad aquí en el púlpito, ¿verdad? Y lo había visto antes, pero nunca lo había visto así. También las notas del sermón y la escritura, leyéndolas de un iPad. Ya estamos en el futuro, ¿verdad? Un día estos todos vamos a tener los himnarios y las Biblias en nuestro iPad. Bueno, si tienen su iPad o su celular, Salmo 51, el texto que nos toca para este mes es el versículo 4. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora estudiaremos este versículo tan importante, frase por frase. En la primera frase, David se dirige a Dios y clama: contra ti solo he pecado. Este es el gran problema de David. Por eso se siente tan mal. Por eso se arrepiente de verdad. David reconoce que él ha pecado contra Dios, el gran Dios del universo. David se siente tan mal porque él ha pecado contra el gran Dios tan santo, tan puro, tan perfecto y tan justo. Y reconoce que ha pecado contra el Dios que lo ha hecho, lo ha criado. El Dios que lo ha salvado, el Dios que lo ha protegido desde su niñez, desde su juventud, el Dios que lo salvó del oso, el Dios que lo salvó del león, el Dios que le ayudó a vencer a Goliat, el Dios que le ha dado tanto y le ha hecho, es más, rey de su pueblo Israel. Al pecar entonces contra Dios, David fue como el perro que muerde la mano del que lo alimenta. Hay unos perros, ¿verdad? Como los pitbulls, y unos así muy bravos y traicioneros. Y qué traición, qué tragedia, qué ingratitud la del perro de morder a su amo, que le está dando de comer. Pero es así con nosotros. Y qué crimen tan grande cuando nosotros mentimos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros envidiamos o tenemos rencores, comemos de más o comemos de menos, hablamos de más o hablamos de menos. Nosotros somos como ese perro ingrato y traicionero. Nosotros estamos pecando contra Dios que ha hecho tanto por nosotros. Y noten, hermanos, que el gran problema para David es que pecó contra Dios. Es decir, en otras palabras, él no estaba angustiado porque iba a perder una bendición. Él no estaba angustiado porque iba a perder una recompensa celestial. Bueno, ni modo, voy a perder una corona en el cielo. No, su angustia es que pecó contra Dios. Entonces, la clave aquí es nuestra idea, nuestro concepto de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Si para nosotros, si para usted, Dios es Tatita Dios, el Tatita Dios, el que está allá arriba, un anciano, y lo imaginamos, un anciano, buena gente, medio sordo, olvidadizo, que no tiene nada que ver con nosotros y que realmente, si pecamos, no tiene nada. ¿Qué va a pasar? No nos va a afectar a nosotros si pecamos contra Dios. Pero si para nosotros Dios es grande,
infinito, santísimo, poderosísimo, capaz, y lo va a hacer, destruir el alma del que pecare. Un solo pecado, destruir, nos dice nuestro Señor Jesucristo, el alma y el cuerpo en el infierno por un solo pecado. Entonces eso sí nos va a afectar mucho. Pero más si nos damos cuenta que ese gran Dios pagó tanto para librarnos de nuestros pecados, que tanto sufrió su Hijo en la cruz por nosotros, y que tan bueno Él ha sido para con nosotros, entonces sí nos va a afectar. Y más pensando que lo ha hecho por pura misericordia, por pura gracia, no por nuestras buenas obras, no por nuestros sacrificios, no por los himnos que cantamos. No, Él no necesita nada de eso. ¿Se han puesto a pensar en eso? Él no necesita nosotros, Él no necesita nuestros cantos, Él no necesita nuestras ofrendas, Él no necesita nada de lo que nosotros hacemos. Él tiene a sus ángeles, Él tiene a su Hijo en quien tiene toda complacencia. Él no necesita nada de nosotros, absolutamente nada. Reconocer entonces esto nos lleva al verdadero arrepentimiento, a odiar el pecado. Lo cometimos contra nuestro gran Dios y Salvador, y nos volvemos de esos pecados hacia Dios. Muy importante esta lección. Y también aprender esta lección nos ayuda en la tentación. José, leímos en Génesis 39, José resistió la seducción de la esposa de Potifar, negó prostituirse con ella, huyó pensando: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando seas tentado a mentir, a desobedecer, a contestarle a tus padres, a ver esa película R o 3X, a golpear, a quedarte de flojo en tu cama, a enojarte con tu esposa, a gritarle a tu esposo, cuando seas tentado por el pecado que te asedia, piensa: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dios que me dio la oportunidad de existir, que me ha salvado de tanto, me da esperanza de vida eterna. ¿Cómo voy a pecar contra Dios, que ha dado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por mis pecados, por mí? Y desiste. Córtate la mano, sácate el ojo, no peques contra Dios. Ahora, cuando David dice aquí: contra ti solo he pecado, ¿se había olvidado del pecado contra Betsabé? ¿Se había olvidado que había matado a Urías? ¿Por qué dice él: contra ti solo he pecado? ¿No pecó contra otros? ¿No pecó contra Betsabé, contra su familia? ¿No hubiera pecado José y David contra su propio cuerpo también y contra Potifar? ¿Por qué dice aquí el texto: contra ti solo? Bueno, David reconoció que a lo último el pecado es contra Dios, porque el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, y porque Dios es quien juzga el pecado. Por eso dice la última frase: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, David supo sí que había pecado contra Betsabé y contra Urías y contra muchos más, pero entendió que su crimen primordialmente era contra Dios, contra el sexto y el séptimo mandamiento. El problema principal, por supuesto, no era el daño que había hecho contra los hombres, pero contra Dios como juez. Es por eso que el hijo pródigo, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo, el hijo perdido de Lucas 15? El hijo pródigo, ¿qué fue lo primero que confesó? He pecado contra el cielo. Y luego dice: he pecado contra mi padre. Pero lo primero es que peca uno contra Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, el problema con matar al esposo de Betsabé es que Urías, nos dice la Biblia, estaba hecho a la imagen de Dios. En Génesis leemos de esto. El problema de matar a otra persona es que los hombres estamos hechos a la imagen de Dios. Cuando tú desobedeces a tus padres, cuando les haces muecas y aún le contestas malas palabras, el problema allí es que ellos representan a Dios aquí en este mundo. Estás pecando contra Dios. Vean conmigo 1 Corintios 8:12. Aquí está muy claro. Si nosotros pecamos contra los hermanos de la iglesia,
si tenemos rencores contra ellos, o los criticamos, o murmuramos, o chismeamos. Nos dice la palabra de Dios, estamos pecando contra Dios. Vean, 1 Corintios capítulo 8, 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra qué? Contra Cristo pecáis. Ese es el gran problema de nuestro pecado, con la esposa, con el esposo, con el hermano, con los hermanos de la iglesia, con los maestros en la escuela. Ese es el gran problema si hacemos algo contra otra persona. Lo estamos haciendo contra Dios. Contra ti solo he pecado. Ahora, en la segunda frase, el salmista nos enseña que se ha arrepentido de verdad porque sabe que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Es la segunda frase aquí. Ahora, de esta frase tenemos que aclarar esto de malo. He hecho lo malo. Malo ahora es una palabra tan general que creo yo que ha perdido su peso, su denotación, su connotación también. Decimos, por ejemplo, ándale, no seas malo, llévame a las nieves. Bueno, no queremos decir que nuestro padre o que el novio o que el amigo sea un diablo, ¿verdad? Ya esa palabra malo ya pierde su connotación y pierde su peso. Malo aquí es algo malísimo, es algo terrible. Es por eso que la Biblia en inglés traduce esta palabra evil. La palabra al griego es traducida aquí ponerón, que significa diablo, se puede traducir. Entonces, David reconoce lo pecaminoso, lo malísimo, el crimen, evil, el crimen, lo diabólico que es el pecado. Esto es algo muy, muy importante, hermanos. Para que te arrepientas de verdad, tienes que reconocer qué tan demoníaco, qué tan perverso, qué tan pecaminoso es lo que hiciste. Fornicar en el internet, con el internet, no es una debilidad. No es una fallita, es algo perverso, es algo muy grave, diabólico. Gritarle a tu esposa no es un error o una falta, es algo cruel, algo áspero, algo maldito. Golpear a tu hermanito no es una travesura, no, es algo evil. Hasta suena feo, ¿verdad? Los que no saben inglés, evil. Es un homicidio, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Es algo terrible, es algo malísimo esto. Ahora, aquí, haz una lista tú de los pecados que generalmente cometes. Y junto al pecado, junto a la palabra ahí, escribe, esto es algo maligno, perverso, criminal. Este ejercicio te debe ayudar a arrepentirte de verdad. Ahora, de esta frase también hay que notar la agravante. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí saben qué es agravante? Agravante es que lo hace más grave. Agravante es que empeora la situación. Por ejemplo, vas a los tacos de cabeza. Tienes que ir a los tacos de cabeza si estás aquí en Hermosillo, ¿verdad? Vas a los tacos de cabeza y te comes 5 de ojo y unos 5 de seso. Eso está mal, eso es glotonería. Pero la agravante es el médico que te ha dicho no coma tacos de cabeza, trae muy alto los triglicéridos y el colesterol, no coma tacos de cabeza. Ese médico está en la taquería. Y el médico te ve y tú lo ves y se reconocen por un segundo y ahí estás tú con tus tacos y continúas comiendo los 10 tacos de cabeza. Lo agravante es que el médico está ahí y te vio. Es lo agravante. David había pecado, pero lo más grave, lo que empeoró la situación es que hizo lo malo delante de los ojos de Dios.
David sabía muy bien de la omnipresencia de Dios. Si saben que es omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. David sabía muy bien, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Fue David mismo el que escribió: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. En el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué gran pecado! ¡Qué crimen! Pecó a la vista de Dios. Si estás tú en tu laptop y tu hijo está junto a ti, por supuesto que no se te va a ocurrir ver a una mujer desnuda ahí en el laptop. Por supuesto que no. Qué vergüenza, qué pena, pero ¿cómo? ¿Qué ejemplo tan mal a mi hijo? No lo vas a hacer, por supuesto. Si el pastor te visita, espero que no se te ocurra gritarle a tu esposa cuando yo esté ahí, la que sangolotees del pelo. Por supuesto que no, yo no voy a hacer eso, pero ¿cómo? El pastor aquí, pues no. Es por eso que David se siente tan mal y se arrepiente de verdad. Reconoció que lo hizo ante los ojos de Dios. Dios lo estaba viendo. ¡Qué vergüenza, qué pena, qué desenfreno tan atrevido! Ahora, esta enseñanza, hermanas y hermanos, nos debe de detener también a nosotros a la hora de la tentación. ¿Cómo vamos a cometer eso contra Dios que nos ve? Y Él nos ve en lo más profundo del corazón, nos ve en esos pensamientos y que lo vamos a hacer, lo queremos hacer si pudiéramos. Esta enseñanza entonces nos debe de guiar al verdadero arrepentimiento, a confesar nuestro pecado interior también y aún nuestros pensamientos y esos deseos carnales. Un pensamiento práctico aquí. Al levantarte entonces piensa, Dios me ve. Al salir de tu casa piensa, Dios me ve. Cuando tus hijos vayan a la escuela y se vayan al camión o donde tú los dejes, diles, ¿verdad? Dios te ve. Dios te ve. En tu computadora, en el trabajo, pon un letrero que diga, Dios te está viendo. En tu refrigerador, pon un letrero que diga, Dios te está viendo. En tu celular, en el teléfono, pon un letrero que diga, Dios te está viendo. Eso debe de marcar algo de diferencia en tu vida. Ahora, la penúltima frase de nuestro texto dice, Salmo 51:4, véanlo. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras. Ahora, una lectura superficial de esta frase pudiera hacernos pensar que David pecó con el propósito de que Dios fuera reconocido como justo. Pero eso no es lo que quiere decir David, por supuesto. El para aquí se refiere a consecuencia. El salmista dice, pequé, y como consecuencia se reconoce que Dios es justo. Justo en su palabra, por supuesto, justo en su ser, justo en lo que dice, por supuesto. Pero también hay que tomar en cuenta el contexto. David está hablando de un juicio, véanlo. Nos dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es por eso que algunas Biblias traducen esta frase, para que tu sentencia sea reconocida como justa. En otras palabras, tu castigo, tu condenación de mi pecado es justo, para que sea reconocido, esto es justo, esto es lo que mereces. Y la lógica, por supuesto, es, hice lo malo, yo pequé, Dios está bien, yo estoy mal, yo soy injusto. Pero Dios es justo en condenarme y castigarme por esto. Ahora, en la práctica, hermanos, esta frase nos enseña a no excusarnos, a no minimizar nuestra maldad, sino nos guía a humillarnos y reconocer, Dios dice que está mal, entonces está mal. Sus juicios son todos justos. No podemos alegar, es que la mayoría lo hace. No podemos alegar, es que yo soy así. No podemos alegar, es que esa es mi orientación.
No decimos como el mundo, es que las leyes de Dios, la Biblia es anticuada, es homofóbica, es machista. No. El verdadero arrepentimiento nos lleva a confesar, yo hice lo malo, está mal. La sentencia de Dios de esto es justa, es recta. Ahora, hermanos y amigos, nuestra generación, más que ninguna otra generación en la historia, tiene que aprender esta lección. Que la sociedad, los senadores, los representantes, los congresistas, están cambiando las leyes. Los jueces están cambiando las leyes en la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos y ya aquí en México. Y están cambiando la definición, el significado de lo que es malo. Y están escuchando a qué dice la mayoría. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué dicen los medios de comunicación? Y están cambiando la definición de lo que es malo. La mayoría dice que los homosexuales están bien. Adelante, dicen ahora, que se casen y vivan como si nada. La mayoría dice que el aborto provocado está bien. Adelante, que sigan asesinando al inocente. La mayoría dice que el amor libre está bien. Adelante, que se junten los jóvenes y si no funciona, ni modo. Es lo que dice la mayoría. Pero hermanos, la mayoría muchas veces está mal. La mayoría antes creía que el mundo era cuadrado. ¿Se acuerdan? No, se acuerdan, por supuesto que no. No se acuerdan ustedes, pero antes los hombres creían que el mundo era plano, un cuadrado. La mayoría, es más, a uno se le ocurrió decir, no, la luna es redonda. Cuando hay un eclipse, la sombra de la tierra es redonda. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? El científico que empezó a decir, la tierra es redonda. ¿Y qué le pasó? La Santa Inquisición lo declaró hereje. Todo el mundo está, pero ¿cómo se le ocurre decir que el planeta es redondo? Al final se dieron cuenta que estaba en lo correcto. La tierra es redonda. Es más, si hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta. El círculo de la tierra, dice la Biblia. Bueno, eso es otra cosa. En el día del juicio, la gente se va a dar cuenta de su necedad de vivir conforme a deseos carnales y los gustos de la mayoría de pecadores, en vez de vivir conforme a qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? No qué dice la mayoría. Ahora, la última frase de nuestro texto, el salmista agrega, Salmo 51 y la última frase, el versículo 4. Y tenido por puro en tu juicio. Y tenido por puro en tu juicio. Ahora, lo bueno de esta frase es que hay un comentario inspirado de qué es lo que significa y nos da la solución a nuestro problema aquí. Vayan a Romanos, el capítulo 3, por favor. Romanos, en sus Biblias, vamos a leer muchos versículos de este pasaje. Romanos 3, si tienen en sus Biblias, por favor. Romanos 3, voy a comenzar a leer en el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí es la traducción de nuestro texto por la Septuaginta, y Pablo se apropia de esas palabras para comprobar aquí su punto. Ahora, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Resumiendo, todos los hombres pecan. Todos somos malos, todos somos evil, todos somos criminales, todos somos pecaminosos, mentirosos, pero Dios es veraz, Dios es justo, Dios vence en cualquier juicio, Dios es puro, nosotros impuros, pecadores, todos, dice el apóstol. Y si somos honestos, vamos a decir, esto es cierto. Entonces, hermanos, todos estamos perdidos, todos somos culpables, todos hemos pecado contra Dios, todos hemos hecho lo malo, malísimo delante de sus ojos, y Él es justo, Él es puro, nadie le gana en ninguna apelación, merecemos la muerte. No nos imaginemos que ahí vamos a estar en el cielo, en una autopista cerrando la carretera como los maestros en Guerrero. Vamos a traer al sindicato de los hombres, ¿verdad? Para aquí hacer una huelga de hambre y cerrar las autopistas celestiales hasta que Dios nos perdone. Qué absurdo. Cuando veamos a Dios Santísimo en el cielo, nos vamos a postrar y nos vamos a hincar y vamos a llorar como nunca habíamos llorado, reconociendo que tan grande y majestuoso y santísimo es Él. No vamos a presentar ninguna excusa si nos vamos a odiar a nosotros mismos porque tanto hemos pecado contra Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos? El apóstol nos explica que realmente no podemos hacer nada. No tenemos méritos, nadie puede cumplir con la ley de Dios, por supuesto. Nuestras justicias, nos dice otro profeta, son como trapos inmundos, sucios, llenos de sangre asquerosa. ¿Qué podemos hacer? Dios en su gracia y su misericordia ha provisto la solución para que nosotros seamos reconocidos como justos en su juicio. De eso se trata la justificación de Dios. Nos explica el apóstol en el versículo 21. Romanos 3:21. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros podemos tener la justicia de Dios perfecta a nuestra cuenta por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio que calma la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo eres justo delante de Dios? Por la fe en Jesucristo. Y aunque mi conciencia
me acuse de haber quebrantado y haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, aunque siempre esté inclinado a hacer el mal, sin que yo lo merezca, Dios por su gracia me acredita la justicia y la santidad de Cristo, como si yo no hubiera cometido ningún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera sido tan obediente como Cristo. Esa es la justificación. ¿Se acuerdan? Les regalé este pequeño separador hace una Navidad. ¿Cómo eres justo ante Dios? Estudia, memoriza estos textos, estos versículos. Es lo que tu alma necesita. Porque nuestro Señor Jesucristo nos alertó: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Queremos entrar a la gloria. Queremos que Dios reciba nuestras oraciones. Queremos la bendición de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo. Y el Evangelio, las buenas noticias, es que esto es gratis. Y Dios tiene compasión de todos, los más malos. Arrepiéntete y acércate a Dios. Él se va a acercar a ti. Oremos.